Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, creyendo en que ya hiciste presencia en este lugar, en que aquí estás como invitado, para que todos nosotros podamos recibir esa bendición, sentir, palpar tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema hermoso: cuando encuentre su propósito. Texto bíblico del libro de Hechos, capítulo 19, verso 11 y 12. Vamos a leer 2 versículos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es hermosa. El poder de Dios se manifiesta en la oración de Pablo y en la unción que Dios había puesto en él. Cuando encuentras tu propósito, encuentras tu milagro. O sea, muchas veces hacemos o pedimos a Dios sin un propósito. Simplemente vamos o oímos o esperamos, pero no tenemos un propósito. Cuando un pastor habla solamente a las necesidades de la gente o de la iglesia, la mantiene en necesidad. Pero cuando hablamos de Dios, se mantienen bendecidas y sanas, guiados por el poder de Dios. Porque el ser humano está hablando continuamente con Dios, se está dejando guiar por Dios. No vemos la necesidad primero, sino que primero vemos a Dios. Lo que no podemos ver en la carne es en lo espiritual, y luego debemos de tener un propósito en lo que nosotros queremos alcanzar en la palabra de Dios. Sí, amén. También cuando oro por los enfermos, por endemoniados, estos son sanos o libres, pero muchos ya no vuelven. Sucede esto y muchos se preguntan, pero no es obligación que yo entienda para que ellos obedezcan, sino que lo más importante es que ellos obedezcan para que puedan recibir su bendición. Amén. La razón por la que esta gente ya no vuelven es por la dureza de corazón. El ser humano, consciente o inconsciente, viven con un corazón endurecido. Sí, amén. La rebelión del hombre contra Dios. Porque esa es la rebelión del hombre, el desobedecer a Dios. Rebelión, o la palabra rebelión no es otra cosa, es cuando usted está en contra de la voluntad de Dios. Eso es rebelión. Y vamos a ver un texto bíblico donde es muy notorio que el ser humano tiene un corazón demasiado duro y malo. Corazones endurecidos que no tienen la capacidad de hacer o guiarse en el bien. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
con toda maldad de su corazón, después que Jesucristo lo sanó, fue y fue a avisar quién lo había sanado, porque sabía que ellos lo podían matar. O sea, no podemos nosotros pensar que porque alguien recibió un milagro de Dios, ya cambió su manera de ser. El corazón malo o endurecido sigue siendo malo. Una persona que ha vivido postrado por muchos años, viene Cristo y lo levanta, y el agradecimiento fue buscar que le dieran muerte. O sea, el ser humano es inconsciente en la maldad de su corazón. Y es el momento que el cristiano medite en qué es ser agradecido con Dios. Porque no es lo mismo que digan yo le agradezco al hermano, a que digan yo estoy agradecido con Dios, y lo hagan de corazón, porque es Él el que merece la honra y la gloria. Es el momento de que entendamos que hay un ser supremo que está esperando que un ser humano se humille ante su presencia y le honre, le glorifique. Muchos predicadores dan mensajes muy bonitos, pero sin el poder de la unción de lo alto. O sea, no es lo mismo hablar bonito que hablar la verdad de Dios. Por simple que sea, una palabra de Dios puede hacer efecto en el corazón del ser humano. No es lo bonito que le hablen, sino la verdad que le estén dando a conocer. Y es por eso que el cristiano entra a las iglesias y sale igual. Por lo mismo, porque aquella palabra no ha podido hacer efecto en un corazón con la necesidad de conocer a Dios. Pero cuando hay poder de la palabra de Dios, usted solo prepare su corazón. Si está enfermo y cree que Dios sana, ahora ten fe en sus obras. Si tiene problemas de salud, dolor en tu cuerpo o cualquier enfermedad, recibe tu sanidad ahora por la fe en la cual entendemos que solo Dios puede sanar. No por la fe en el hombre, sino por la fe en Jesucristo. El recibir no es otra cosa más que creer en su corazón. No es lo mismo que he oído que le dicen, ay, reciban, ahí le va la bendición. Si usted no tiene un corazón con propósito, no recibirá nada. Amén. Debe de tener un corazón dispuesto para poder recibir la bendición. Y es el momento que el cristiano se enseña a disponer su corazón a Dios. ¿De qué manera un cristiano puede disponer su corazón a Dios? No dispone su corazón en otra manera más que en la obediencia a Dios, en el creer con el propósito que tiene en su corazón, que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, y que esa palabra puede hacer el milagro en su vida. Ahora, nosotros tenemos problemas para creer. O sea, decimos tener fe, pero falta algo. Cuando viene la prueba, ahí vemos que no hay fe. Ahí vemos que el hombre le creyó primero al diagnóstico del doctor y empieza a llorar, a abatirse, y dio a conocer
que el Dios en quien ha creído no era tanto lo que había creído. Creía en su corazón humano creer, pero no le conoce. Cuando usted no conoce a alguien, no le puede creer. Amén. Primero creamos y luego entendamos. ¿Por qué razón? Cuando usted cree en Dios, no cree y ya entiende, ¿verdad? Primero cree y después entiende el propósito de Dios en su corazón. Mucha gente recibe su milagro a través de la fe de alguien más. Esta gente nunca tuvo la revelación y el conocimiento acerca de su milagro. No sabe a veces, pero ni siquiera qué es leer un texto bíblico. Pero alguien más activa su fe y Dios en su misericordia le sana o le liberta o lo bendice. Alguien más ejerció fe por ellos. La fe funciona con el conocimiento. O sea, si usted no conoce a Dios, ¿por qué va a tener fe? Primero conózcale y entonces entenderá el por qué cree y tiene fe en Él. Tú no puedes creer algo que no conoces o que no existe. Hay que conocer para creer. En el momento en que el cristiano cree en el Señor, viene un proceso de discipulado para que el hombre o mujer crezca. Y ahí va a crecer la fe. Gloria al Porque Señor. día con día va a ir conociendo a Dios. Ahora, si conociendo a Dios no obedece o no entiende, son cosas muy diferentes. Como el que dijo, ¿por qué Judas tuvo que entregar al Señor si sabía que era el Hijo de Dios? O sea, está como el que fue y quiso entregar a Jesús después del milagro. Y de esa hay mucha gente. Pero nosotros, en el amor de Dios y en el conocimiento de Dios, tenemos que creer en Jesucristo y conocerle para que la fe crezca en nosotros. Sí, amén. Con el conocimiento de Dios usted va a poder decir, tengo fe en Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el libro de Juan 14:11. O sea, si usted no conoce las obras de Dios, podrá creer en alguno de ellos. No puede creer en la deidad de Dios por lo mismo. Sí, amén. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el libro de Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Verdad que ustedes no vieron a Jesucristo andar en la tierra caminando como lo vieron los apóstoles? Pero han creído que Él vive, que Él está con nosotros, que Él puede sanarle, que Él puede libertarle. El poder de Dios es algo invisible en lo cual usted no puede entender las cosas de Dios. ¿Verdad que no dice que Pablo les ponía una pastilla al delantal o al paño que se llevaban? ¿Qué llevaba ese paño? La unción del Espíritu Sí, Santo. amén. Si no hay unción, no hay milagro. Amén. Usted no puede esperar un milagro sin la unción del Espíritu Santo, porque lo que hace el milagro es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, es ahí donde usted tiene que conocer para creer que hay un Dios poderoso y que por el fluir del Espíritu Santo, el propósito en su corazón se manifiesta.
Este es el menor ámbito de la fe, porque crees solo porque ves, como Tomás. Es algo muy simple. Creer, ver para creer. Dijo el niño, eso no tiene chiste. El problema es creer en lo que no está viendo. Ahora usted cree en lo que no ha visto, pero sabe que existe y que puede hacer cosas grandes Dios en su corazón. Debemos de tener fe en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando nosotros leemos esta palabra, si no la habían entendido, oiga lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Amén. Dios. Gloria a Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, jamás tendrá fe en Dios. Una fe que proviene del Espíritu de Dios. No fe humana, no creencia humana. Nosotros creemos, eso no es fe de Dios. Hay dos clases de fe. Fe humana, o sea, una creencia natural, como la fe que proviene por obra del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de cualquier fuente que produzca fe. O sea, usted debe de tener un fundamento en su corazón. ¿Quién es el fundamento de todo cristiano? Jesucristo. Entonces, el fundamento de cualquier fuente que produzca fe tiene que ser Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. No viene por dormirse en el servicio, sino por el oír la palabra de Dios continuamente. Muchos venimos a la iglesia y no le ponemos atención a la palabra de Dios. Más si se les hace que ya oyeron el sermón. Dicen, eso ya lo oí. Pero jamás atesoró un poquito en su corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, no puede morar tan fácilmente o quedarse en la mente del ser humano. Porque es espíritu. La fe es por el oír. Es en presente, no en pasado. Tiene que estar oyendo para que esa fe crezca en su corazón. No dice si oíste con eso quédate. Si oye, siga oyendo, porque la edificación proviene de la palabra de Dios. Sí, amén. Oyendo la palabra, tanto como puedas desarrollarla, tu fe se desarrollará. No razones, sino activa la palabra de Dios. Gloria al Señor. La fe no es algo que va a razonar. Llegó la palabra, créala. Tenga esa espiritualidad en su mente, en su corazón, para que en vez de ponerte a pensar qué querrá decir, crea que Jesús está vivo y que Él le dejó esta palabra para que viva por ella. Active su fe. Fe en la palabra. ¿Han oído ustedes que muchos dicen la palabra rema? ¿Qué es un rema o una rema? Es una palabra para el momento, para el ahora, no para el mañana. Para una situación específica que tienes ahora que pedirle a Dios. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te hable por una necesidad que hay en su vida? Y si de repente alguien le dice lo que usted le pidió a Dios y le dice su milagro es concedido y es
precisamente lo que le pidió a Dios. ¿Qué le pidió a Dios? Que le respondiera, que le hablara. Eso es una palabra rema, o sea, una palabra de Dios contestada. Palabra que tiene un efecto en su vida. ¿Y qué es lo que tiene efecto en la vida del hombre? Solamente la palabra de Dios. Jesús no caminó sobre esta tierra confesando promesas en el tiempo que estuvo en la tierra. Él caminó con fe revelada, con el poder de Dios que estaba en él. Debe haber un lugar en el proceso de tu caminar con Dios en que Él tenga que hablarte en lo sobrenatural. Debe de haber un lugar, un tiempo en lo cual usted espere que Dios le pueda hablar. ¿Cómo va a entender que Dios le habla si no le conoce? O si no conoce qué es esa palabra de Dios. Entonces Dios viene y los habla. Pero como no conocemos, no entendemos que eso viene de Dios. Los profetas vinieron con palabra rema, o una palabra profética que da dirección. O sea, esa es la profecía. Amén. Algo que da la dirección por medio de Dios. Sí, amén. Y estoy hablando de los profetas en la Biblia, no del que se llama profeta ahora. Dios, por medio de sus profetas, guió a un pueblo duro de cerviz. Sí, amén. Esa palabra era palabra viva de Dios, la cual los estudiosos le llaman rema, porque hace efecto en el corazón de los hijos de Dios. Sí, amén. Esa es profecía. Una palabra rema es suficiente para cambiar tu destino. Dios quiere hablar ahora y puede cambiar el destino de cualquiera que le permita a Dios entrar a su corazón. Sí, amén. O sea, la fe, el amor a Dios, el buscar conocerle, eso nos dará la capacidad de conocer a Dios, Gloria al Señor. de creer en Dios y después conocer. Bendito sea el Señor. La fe en Dios es la forma más alta de fe. O sea, el creer en Dios es lo más grande que puede haber. No tienes que verlo o oírlo, simplemente crees en Él. Créate, porque Él vive. Amén. Gloria O al sea, es eso. Lo más grande en el ser humano es creer en Dios. Gloria al Señor. Ahora, en el creer en Dios, ¿qué le permite a usted? Empezar a amar a Dios. Empezar a amar a aquel ser que no conoce, que nunca ha visto. Eso es lo difícil para la gente cuando le hablan de Dios. Un Dios desconocido para el ser humano. Sí, amén. No es lo mismo que vaya a una iglesia, se persine y le rece a los santos, a creer que hay un Dios vivo y poderoso que puede cambiar la vida por medio de su palabra. O a una iglesia cristiana que le pidan, que le digan ladrón, que le digan de todo y que le digan que ahí viene Cristo. Pero si la palabra no lleva la unción de Dios, de nada le sirve. Sí, amén. Cuando usted vaya a una congregación, usted tiene que oír una palabra de Dios. El mensaje debe de llevar esa palabra viva de Dios, porque es la que transforma, la que regenera para encontrar la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Amén. Porque ese es el camino que buscamos, encontrar salvación y vida eterna. Y la fe en Dios es lo único que nos puede llevar a encontrar salvación y vida eterna. Amén. Ahora, ¿ustedes creen que aquellos que se sanaban
con llevar los paños o los delantales eran salvos? No, si solo recibieron su milagro. Necesitaban conocer a Dios Amén. para creer en Dios. Sí, amén. Usted oye que mucha gente, vamos a ir allá donde el hermano, a él lo usa el Señor, pero sin un propósito en su corazón. Traen una necesidad, pero la necesidad no es propósito. Y es ahí donde el pueblo, el mundo, está dejando atrás la bendición. La bendición es conocer primeramente al hacedor de milagros, al que ha prometido salvación y vida eterna. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, yo no, y no haré, y no hará, dice, hablo y no lo ejecutará, en el libro de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Quítele las limitaciones a Dios. Él es un ser supremo. Él es un ser maravilloso en el cual solo tiene que creer. Active esa fe. Aprenda del Señor. Lea las Escrituras. No haga como la mayoría que dicen, es que yo no le entiendo. No tiene que decir no le entiendo. Léala, porque en el leer o en las Sagradas Escrituras, ahí está el conocimiento de toda la verdad de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, al quitarle o esa limitación que le ponemos a Dios, solamente levántese y cree que Él no es hombre. Él no miente a nadie. Simplemente Él es un Dios de amor que ya derramó de su amor sobre toda la raza humana, esperando que alguien se humille ante su presencia. Gloria al Señor. Él no piensa ni actúa como hombre. Él simplemente en su misericordia quitará toda enfermedad, todo dolor, todo problema, todo aquello que afecta al ser humano. Él no piensa, Él en su misericordia, por creer, Él hace el milagro. Pregúntese qué es real para usted. ¿Es su dolor o es Dios? Probablemente diga Dios, pero que cuando llegue el dolor, lo que les estoy diciendo, si no conocen al que hace los milagros, primero va a ser su dolor. Amén. Pero si lo conoce, seguirá siendo Dios primero en su corazón. Gloria al Señor. Es ahí donde nosotros estamos fallándole a Dios, porque no hacemos a Dios primero. Sabemos que hay un Dios de milagros, que hay un Dios de prodigios, que hay un Dios que resucitó de entre los muertos. Pero la fe los está haciendo falta por no conocerle. Si es tu dolor, verás que eso te controlará. Y si es Dios, entonces nada te moverá de creer en que Dios es el sanador. Ni siquiera el diagnóstico médico podrá moverle de la fe en el Señor. Muchos tenemos nervios cuando vamos a un hospital o a una clínica. ¿Por qué lleva esos nervios? ¿Verdad que ella no es primero Dios? Ya va pensando en que le pueden decir que tiene una maldición. Pero si Dios fuera primero, usted se va confiado que aquel que derramó su sangre
dio la promesa y dijo que por tus llagas, por su llaga, dice, ha sido curado. Es el momento de que active esa fe. Sí, amén. No importa cómo esté la situación. Y no es solo salud, su negocio, su trabajo, su matrimonio, Amén. la vida de sus hijos. No tema. Muchos tienen problemas con sus hijos, con su matrimonio, buscan consejeros, van al psicólogo, hasta el psiquiatra lo mandan. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Cree que Dios no cura locos? Sí, Dios los cura. Amén. Es Él el hacedor de milagros. Sí, amén. ¿Cree que no cura la necedad o la perversidad de nuestros hijos? La cura también. Y usted llegará a tener hijos en la paz de Dios. Gloria al Y es Señor. porque hay un Dios vivo que sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Y les acabo de leer el texto bíblico en donde Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cambie su vida, crea en el Señor y verá la mano de Dios en este camino. Sí, amén. No importa cómo esté el negocio, nada te sacude si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bonito el texto bíblico, pero a la hora de creerle a Dios, es ahí el problema. Pero cuando haya suficiente conocimiento de Dios, usted podrá decir si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones fuertes en la vida que los pueden hacer pensar o tambalear en nuestra fe. Pero el conocimiento en Dios es el que le va a hacer recapacitar y volver a hacer a Dios primero. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que usted no debe de avergonzarse porque hizo algo y cree que Dios no le va a perdonar? Dios le perdona, Él es grande y poderoso. Amén. Él está para amarle, no para destruirle. Sí, amén. Sí, amén. Lo único que siempre les digo, a alguien le falla a Dios, pídale perdón a Dios y no lo haga como vicio, Amén. sino tratar de regenerar nuestra vida. Sí. Pero Dios es grande, Él los ama y Él está dispuesto a recibir nuestra oración todos los días. Amén. En el momento que nosotros nos damos cuenta que Dios es grande, que Dios nos ama, no debemos de hacer como el niño caprichoso, que bien entienden que el Padre los adora y hacen lo que quieren. Nosotros no, ya somos adultos, no somos niños. Sabemos que Dios nos ama, obedezcámosle. Caminemos en la obediencia a Dios. Si está enfermo, ¿cree usted que Dios le puede sanar? Amén. ¿O cree que va a llevar la enfermedad a su casa? Es ahí en donde usted va a decir, Dios me sana. Amén. Gloria al Porque Señor. Dios es grande y poderoso. Tenga fe en su palabra. O sea, esa es la fe. No por otra cosa. Usted creyó en Dios porque ha leído, porque conoce a Dios. Ahora cree en la palabra. Si usted ha creído en esa palabra viva, usted tiene la fe por medio de Dios. Sí, amén. Si tiene problemas de salud, dolor en su cuerpo, cualquier enfermedad, reciba su sanidad en el nombre de Jesús, activando el conocimiento en Dios y la fe en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y entonces usted verá la mano de Dios en su vida. No es lo mismo congregarlos a conocer el que los está esperando en la congregación para bendecirlos. Amén. Aleluya. Porque aunque usted no lo crea o no lo vea, aquí hay un fluir del Espíritu Santo Amén. que le espera. Gloria al Ese Señor. poder sobrenatural fluye aquí. Y si usted activa la fe por el conocimiento, usted no tiene que esperar otra cosa, sino declarar que su milagro está hecho. Sí, amén.
Le podrán decir, si yo lo veo enfermo y él dice que es sano, pero el poder de Dios está obrando ya para cambiar Gloria esa al vida, Señor. para sanarle, para bendecirle, para libertarle. Amén. Y no vaya a creer si alguien le anda vendiendo pañuelos o mantos. Usted cree en la palabra de Dios. Sí, amén. Porque ahora hay muchos, hasta por televisión, vendiendo mantos y delantales. Que eso les quede claro. Esa era la unción poderosa de Dios sobre Pablo. Amén. Es fe, es creer en algo. Y ese algo se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Un día les platiqué, yo tengo una hermana bastante religiosa, y llega un día y me abraza. Me extrañé porque nunca me abrazaba así de fuerte, dice, y cuando se va para él, gracias a Dios, dice, cuando te abracé me sané, se me levantó el dolor. O sea, dice, yo por eso me acerco y te abrazo, porque cada vez te sano. Maldad en su corazón, lo que sea, cree que Dios está conmigo. Y eso es lo que vivía la vida de Pablo en el tiempo que él estuvo predicando el Evangelio. Amén. La gente creía al ver aquellos milagros que él hacía. Gloria. Sabían que Dios estaba con él. Amén. De igual manera eso es fe, porque creían en la palabra de Dios que Pablo les predicaba. Sí, amén. Ahora, ¿qué les predico? La misma palabra que Pablo predicaba. La misma palabra que Jesús predicó y libertó y sanó en esta tierra. Sí, amén. Si usted ha creído, créale, porque en esta noche puede recibir su milagro, Amén. puede recibir su bendición, puede llevar a casa lo que no ha encontrado en todos los años que ha vivido. Amén. Gloria a Dios. Porque ese Dios es grande y poderoso, y si usted Amén. ha creído que el Señor está aquí, levante su mano. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora te pido, Padre, que extiendas tu mano de poder, Padre, porque en este momento tocarás estos cuerpos, levantarás todo aquello que nos sirve, la bendición, el que esperaban, el problema que traían se va, el dolor, la enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Crea que su hogar es transformado a bendición, que su trabajo, que sus finanzas. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios se manifiesta en cada uno de estos hijos de Dios. Santo es el que vive y poderoso para sanar, para bendecir, para libertar. Y yo en tu nombre bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús bendigo este alto desierto. En tu nombre, Padre, bendigo nuestra nación. En tu nombre bendigo, Padre, esas escuelas, esos hospitales, esas cárceles. En el nombre de Jesús sujetamos todo aquello que nos sirve. Protege este alto desierto, Padre, y derrama de tu santa unción. Llénalos, Padre, para que el poder de Dios se manifieste en todo aquel que ha creído y vive en la obediencia. Gracias te damos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria.